Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy nos acompaña en el estudio Racia Friedler. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vos. Racia es artista plástica, pero quizás su nombre le suene conocido porque trabaja en varias disciplinas. Una de ellas es la psicología y como tal es una precursora en esto de mezclar psicología y salud. En ese sentido, creó una fundación que también seguramente les suene conocidos a muchos, que se llama Salud Arte, que justamente apuesta a eso, a usar el arte en sus distintas modalidades como una herramienta para ayudar y para solucionar temas de salud. Pero Racia también es artista y como artista no se ha dedicado a una sola disciplina, también estudió canto y cantó en algún momento, escribe y también combina esos textos, poemas en algunos casos en sus obras de arte y tiene larga trayectoria en el mundo de la creación. También ha escrito muchos artículos especializados vinculados al arte, vinculados a la psicología y hasta dio una charla TED en algún momento. De todo eso vamos a estar conversando hoy con ella, con Racia en el estudio. Tenemos a mis espaldas una de sus obras y recuerden también que después queda un montón de información sobre el artista y fotos de sus obras en la cuenta de Instagram de En Perspectiva, donde también pueden comentar, dejar sus preguntas. Algunas de esas preguntas las vamos a tener hoy en el estudio también. Así que ahora conversamos con Racia, empezamos a hablar un poquito de todos estos temas. Capaz que para empezar, ¿en qué momento se cruzaron esos dos caminos del arte y la psicología? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue casualidad? ¿Fue buscado? ¿Se dio naturalmente? Bueno, yo te diría que el arte me acompaña desde siempre, de distintas maneras y a través de distintos lenguajes. Pero es algo que siempre me interesó, me apasionó y el hecho de bucear en la subjetividad humana, el interés por ahondar en lo que son los procesos interiores, me llevó a la psicología. Yo te diría que son dos búsquedas. El arte estuvo antes. El arte estuvo desde pequeña. Como quizás cualquier niño, ¿no? Cualquier niño que tiene esa expresividad natural que le lleva a jugar con los colores, el arte encarado de un modo muy lúdico. Y yo te diría que hasta hoy en día el arte es para mí la prolongación del juego infantil. Así lo sentís. Así lo siento, así lo experimento y realmente me divierto muchísimo experimentando, investigando, viendo esa pregunta, ¿qué pasaría si? Es para mí fascinante. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo en relación este objeto con este otro que aparentemente no tienen nada que ver? Y lo observo el tiempo suficiente. Yo creo que todo, si lo observamos el tiempo suficiente, se puede volver interesante. ¿Y eso lo aplicás a la hora de crear tus cuadros? Sí. O sea, eso de mezclar, capaz que dos técnicas, dos soportes, dos Sí, objetos. Totalmente. Y, por ejemplo, yo te diría que llegué al collage, que estuvo primero, muy anterior a la pintura, desde el humor. Porque yo venía trabajando el tema del humor y, bueno, escribiendo con un humorista argentino de apodo Rudy. ¿Qué pasa con el humor? Hay muchas formas de obtener mensajes incongruentes que obviamente distorsionan la lógica previsible a la que estamos acostumbrados, el factor sorpresa del humor. Entonces eso mismo me llevó a, bueno, pero ¿qué pasa si esto mismo yo lo pongo en imágenes? ¿Qué pasa si yo a esta imagen le sumo otra incongruente? O esta imagen que tengo aquí la pongo en otro contexto. O como diversión, empiezo a asociar imágenes que lo único que tienen en común es el color. Entonces empezaba a asociar imágenes y claro, salían cosas muy surrealistas, claro, muy sorprendentes hasta para mí.
Es que es curioso esa asociación, o sea, que el humor te lleve al collage, Sí. es bastante original o diferente, ¿no? Fue así, se dio así en mi experiencia. Yo venía, brindaba talleres de humor también y trabajando lógicamente con Saludarte en el humor con niños y pacientes internados. Y bueno, me parece algo increíble el humor. Ojalá todos desarrolláramos más ese sentido del humor y le diéramos menos gravedad a la existencia. Y el humor nació también desde la infancia, estaba en tu casa, porque hay que saber, bueno, hay que tener sentido del humor, hay que saber reírse de uno mismo, no todo el mundo tiene como esa capacidad de disfrute de llegar al humor. Sí, bueno, yo soy parte de un pueblo que tiene una larga tradición humorística, ¿no? Desde Efraín Quillón y bueno, Woody Allen y cantidad de Groucho Marx, creo que también. Entonces, esa tradición, por ejemplo, me encanta hasta hoy, Milior Fernández, por ejemplo, que es un humorista brasileño y escritor, y muchos otros. Entonces siempre me atrajo el humor, y en mi casa también era algo disfrutado, valorado, y mi padre también ha escrito algunas cosas de humor. Tu padre, que es Egon Friedler, Sí. crítico, periodista, escritor, Sí. muy, muy conocido en el ambiente cultural. Y en esa casa, el humor, decías recién que estaba muy presente la cultura también, y por eso el gusto por el arte. Totalmente. Se respiraba arte, se respiraba cultura por todos los poros. Y de hecho íbamos a cuanto podíamos de espectáculos, de obras. Y para mí, con el advenimiento de Internet, tomé una costumbre que era la de visitar cada día museos y galerías de arte de todo el mundo. Entonces, cada día cuando terminaba mi trabajo, como a modo de relax, unos tienen una forma de relax. ¿No se van al gimnasio? Exacto, yo tenía esa forma de relax que era visitar galerías de todo el mundo. Y ya te digo, museos. Y con eso como que claro, cuando uno mira algo con mucho interés durante mucho tiempo, lo termina haciendo. A mí me gustaba también la idea de sentarme frente a algo, observarlo y mirar la composición. Es decir, cómo eso que está delante mío podría transformarse en un objeto estético. Entonces, ¿qué sobra? ¿Qué le quitaría? Y hasta hoy en día juego con eso. Por ejemplo, bueno, una de las corrientes que me atrae muchísimo en el arte es el minimalismo, ¿no? Es la posibilidad de decir más con menos. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en Alex Katz, por ejemplo, cuyas obras es precisamente eso, es dejar lo esencial, es un gran colorista también, pero es quitar todo lo que no se necesita, ¿no? Y eso me parece fascinante. Y también jugar con el maximalismo, ¿por qué no? En fin, hay muchos, bueno, mil estilos. Una de las preguntas que habían dejado algunos de los oyentes en nuestra cuenta de Instagram era ¿por qué siempre, que creo que no es siempre, pero muchas veces incluís también las palabras, la palabra escrita en tus obras? Que vos decís, bueno, mismo en esta que estamos viendo, está la figura humana, está el fondo, y aparece, bueno, el grafiti, alguna palabra. También como esa conjunción de varios elementos, por ejemplo. Sí. Porque creo que necesitamos, por lo menos yo desearía, intento poetizar la existencia. Y tanto las pinceladas como las palabras son formas de narrar, formas distintas, cada una con sus propias limitaciones. La palabra llega donde no llega la imagen, y la imagen llega donde no llega la palabra, cada una con sus limitaciones. No me interesa el diálogo entre ellas como un diálogo explicativo, es decir, que si yo hago una obra y después me surge escribir un texto, no busco describirlo ni explicarlo. Busco esa experiencia emocional que me produce la necesidad de expresar algo, y eso entra en diálogo con la obra. Esa es la idea.
no como algo explicativo ni descriptivo. Está muy ligado al concepto, bueno, a los conceptos que maneja la psicología, ¿no? Digo, en todo, como tu trabajo, decías lo del humor, que también habla de la condición humana, sí. El arte como forma de expresar cosas que de otra manera capaz que no se expresan, y la psicología también. Cuando juntás todo eso, como en Saludarte o como en otros proyectos en los que has estado, ¿qué surge? ¿Qué aparece? ¿Cuál es el resultado al que podés llegar? Surge la pasión de contribuir a una cultura de paz en un mundo cada vez más violento y con fundamentalismo radicalizado, intolerancia, de remar contra todo eso a través de la empatía, de la escucha profunda. Quiero entablar una relación más sensible con el mundo. Y la superficialidad que muchas veces nos habita, nos hace perder mucho. Es como si a través del arte uno pusiera una lupa en el observador y le dijera: mira esto, sentilo con más intensidad, míralo con más detalle, con más tiempo, con más atención. Y vas a ver cómo eso empieza a crecer y cobra una intensidad emocional inclusive, y podés ver las cosas de otra manera. Entonces, es transformar nuestra mirada para contribuir a transformar el mundo. Es como para vos también una forma decías lo de los museos, que entrabas como en tus ratos libres. Pintar es también una forma de hacer terapia para vos y de sacar todo lo que te pasa, es una tu mundo forma interior, como quien dice. Sí, es una forma de juego, es una forma de conocimiento, de exploración, de investigación, y también de sanación. Es muy terapéutico también, sí, está todo eso. Y mucho más que no estoy mencionando. Hablábamos un poco en la previa que haces muchas cosas. Bueno, ¿en qué momento del día, cómo te organizás el día para poder seguir con tu trabajo como psicóloga, estar un poco a cargo, bueno, ahora delegando un poco más en Saludarte? Tenés también una compañía de teatro espontáneo. Sí, en Saludarte. Haces colaboraciones con medios, decíamos, especializados. Estás también en una cátedra en la Facultad de Psicología. Ahora ya no. Ya no. Pero sí. Pero estuviste. Sí. Y bueno, y además pintás muchas de las obras que compartiste con nosotros ahora para esta entrevista, son de los últimos años y son un montón. O sea que hay una... Sí, hay una práctica permanente. De obra yo grande. Siempre estoy con varias obras a la vez, porque empiezo una, o según el material, por ejemplo en el collage, que siempre soy fiel a esa técnica porque me encanta, voy dejando que se seque un poco, que se asiente, y de mientras empiezo una pintura o un dibujo. Entonces voy como... Siempre tengo varias cosas entre manos, ¿no? Y eso me permite ver qué siento más ganas de hacer. Ir eligiendo. Pero me apasiona. Yo siempre me acuerdo de Pablo Neruda, que decía que hay que estar enamorado de la vida hasta el último segundo, ¿no? O Kerouac, que decía: enamórate de tu existencia. Bueno, yo soy una enamorada de la existencia, de la vida, de mi vida, junto a todas las personas que amo, y bueno, eso me da mucha fuerza y mucho impulso para crear. Siempre hay algo implosionando en mí, y eso es lo que me organiza, más que yo decir, bueno, hoy de 8 a 4 voy a hacer tal cosa, de 3 a 5... No me funciona mucho eso. Más bien soy movida a deseo. Bien. El tema que elegiste para acompañar la entrevista de hoy también va por ahí, el tema de María Bethânia. ¿No? Sí. De disfrutar la vida, vivir la vida. Y como un eterno aprendiz. Sí. Me parece que también como lo vamos a escuchar después sobre el final. Bien. Pero también sentía que iba por ahí. Sí. Y también tiene mucho que ver con mi fuerte vínculo con la cultura brasilera. Yo hice la Facultad de Psicología en Brasil, con mi esposo vivimos 5 años allí, y bueno, me unen lazos muy, muy profundos. ¿Y por qué en Brasil? Bueno, justo se dio de que mi esposo trabajaba allí, o sea, vivíamos en Europa. Primero vivimos en Alemania, después en Inglaterra, y bueno, ahí surgió la posibilidad de que él trabajara en Brasil, y a mí también me surgió la posibilidad de entrar en la USP, en la Universidad de San Pablo, y nos encantó la idea, y bueno, allí nos quedamos. Bueno, pero de Inglaterra también te iba a preguntar, porque cuando estuviste en Inglaterra estuviste estudiando Estudiaba canto y cerámica. ¿Y cantabas?
Sí, cantaba en folk clubs. Bueno, acá también un poco, pero más allá, porque hay algo maravilloso en Inglaterra que son los clubs de folk. En cada ciudad tú tenés un club de folk music, entonces tú llegás simplemente y te anotás, y cuando te toca tu turno, cantás. No, o sea, no hay un juicio de valor. Una lección. No, pero a partir de eso es una forma de integración maravillosa. Cualquier ciudad que llegábamos, nos integrábamos a través de la música y además el placer que eso significa. Yo en ese momento tenía un instrumento que se llama autoharp, autoarpa, que es muy interesante, tiene una forma similar a la cítara, pero se toca diferente. Y bueno, fue una época fascinante también. Y disfrutabas también de cantar. Me encanta, sigo disfrutando hasta hoy. Sí. ¿Y acá en qué momento cantás? Acá, bueno, a veces el teatro espontáneo tiene una musicalización en vivo. En algunas ocasiones yo he musicalizado algunas escenas que creamos. O también quedó más reducido. Bueno, acá antes había cantado en el Anglo, en televisión, en radio, pero eso fue quedando un poco sumergido por todo lo demás. Claro. Y bueno, hoy en día canto con mis nietos, con amigos, quedó como una cosa más personal. Más de tiempo libre. Perfecto. Nos vamos a la tanda y ya volvemos para seguir hablando. Después de la tanda seguramente más de la pintura y de todos esos cuadros que estuvimos viendo estos días. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy. Volvemos a la conversación. Hoy estamos con Razia Friedler y con su obra Aquí a mis espaldas. Razia es una artista multifacética, multidisciplinaria, escribe, canta, nos contaba recién algunas anécdotas sobre eso, y pinta. Hoy vamos a estar hablando sobre todo de su obra pictórica. Y nos llamaba la atención que de los cuadros que compartimos estos días, la mayoría fueron creados ahora entre el 2020 y el 2022, plena pandemia. ¿Cómo te tocó este momento tan particular de la historia? ¿Fue un momento de creación donde aprovechaste para crear más? Capaz que bajó un poco la actividad de las otras tareas y pudiste dedicarte más a la pintura. Sí, en realidad estas obras hacen parte de una exposición. Una exposición que se hizo hace poquito en el World Trade Center. Ahí está, de la exposición Vidas en Tránsito. Entonces, por eso también obedecen a un periodo en que he estado más enfocada en lo que es el paisaje urbano, digamos, con su gente. Y la pandemia, para quienes disfrutamos de crear, fue una oportunidad. Fue una oportunidad porque prácticamente todo lo que hacemos en Saludarte es presencial y disminuyó totalmente a partir de la pandemia. Entonces me dio una posibilidad de tener más tiempo para dedicarle a la pintura. También, bueno, a todo, ¿no? La fotografía, por ejemplo, la fotografía artística me apasiona también, bueno, eso hace muchos años. Y bueno, todo lo que es artes visuales, lo pude desarrollar más en estos últimos años. En ese sentido, en ese aspecto, fue positivo para mi vida personal. Claro. ¿Y por qué esto de los paisajes urbanos? Vemos en las obras, bueno, peatones, gente andando en ómnibus, ciclistas, a veces se ven solo los pies, como una pista de skate. ¿Por qué centrarte? ¿Qué te llevó a trabajar sobre todo los paisajes urbanos? Sí, es todo lo que sucede en mi entorno y que me conmueve de alguna forma.
Me conmueve, por ejemplo, esos grafites espontáneos que muchas veces no sé ni lo que significan, pero dan signos de una vitalidad, de una ciudad que, como si la ciudad fuera un texto vivo que está esperando ser leído. Y yo voy con mi mirada y lo que hago es reflejarlo de un modo realista y naturalista en el sentido de no idealizarlo, sino de mostrar sus luces y sombras. Y de esa forma tomar un contacto distinto, renovar, es como si fuera una revirginización de la mirada, ¿no? Desentumecer la mirada para ver lo que vemos todos los días, pero quitándonos esa máscara de obviedad sobre lo observado. Bien. Y usás un montón de técnicas, tampoco te ceñís a una sola técnica, ¿no? Bueno, eso me divierte muchísimo. Sobre papel, óleo. Sí. No quiero caer en el facilismo. Cuando yo era chica solía preguntar, bueno, pero ¿por qué este pintor que pinta tan lindo, por qué hace siempre lo mismo? ¿No? Esa cosa inocente del niño. Ok, me gusta, pero me gusta 1, 2, 3, pero todos iguales igual, o parecidos. ¿Por qué? Y veía que eso se repetía, era una fórmula que se repetía y se repetía. Y yo, de alguna manera, me prometía a mí misma, lo sentía como un facilismo. Me hacían ver que por ahí había una profundización. Sí, ir perfeccionando la técnica. Claro, pero yo decía, sigo argumentando, y hasta hoy, ¿no? Uno puede profundizar en la técnica siempre, toda la vida, porque estamos siempre aprendiendo. Pero ¿por qué no usar esa técnica de un modo diferente o con un material diferente? No sé, yo para mí, uno de los desafíos que tengo con el arte es desafiarme a mí misma. Es lo que me resulta más difícil, eso es lo que trato de hacer. Sí, lo que nunca he explorado, eso es lo que más me interesa explorar. Y eso es lo que creo yo es el acicate tan grande que tengo, el enganche tan grande que tengo con la creación, porque lo que voy haciendo es descubrir siempre cosas nuevas. ¿Y no te da miedo, no te da inseguridad? No, porque si queda mal, quedó mal. Es parte de la cosa. Y a veces, bueno, dicen que el arte es saber equivocarse y saber qué equivocaciones guardar. Valen la pena. A veces de las equivocaciones salen las mejores ideas. Se aprende. Y ahí de vuelta volvemos al tema que elegiste, el de ser eterno aprendiz. Ah, sí, ¿no? Es cierto. O sea, está conectado. Es cierto. Sí. Está conectado por todos lados. Sí. ¿Y de esas técnicas hay alguna que te guste más, que disfrutes más? Disfruto de todo. Me encanta. Y me siento muy libre también. No me siento atada a nada a la hora de crear. Y eso, por supuesto, que me ayuda a seguir investigando. ¿Creas estas piezas que son más urbanas, las creaste a partir de fotos? ¿Sacás vos tus propias Siempre fotos? Trabajo a partir de mis propios materiales fotográficos, de distintas maneras. O sea, primero es como salís y sacas fotos, sí, y después trabajas sobre eso. Sí. De distintas maneras, ya te digo, puedo quizás tomar un elemento de esa foto que me pareció interesante, o me interesa la composición, o me interesa el encuadre, o el contraste, no necesariamente la foto tal como está, ¿no? Tomás de ahí los elementos que te interesan. Tomo de ahí y después hago lo que sea. O sea que también eso es muy variado. Te das libertad. O sea, la figura humana puede ser que le hayas tomado la foto y el fondo que sea completamente diferente. Totalmente, sucede. Y ahora, por ejemplo, estoy investigando en hacer un realismo un poco más abstracto. Creo que tenés algún dibujo ahí y hay una de las obras acá que vi que también está, que es figurativo abstracto, ¿no? Que también me gusta ya esa no hay posibilidad. Rostros. Ahí está, como delinear las formas, me encanta el movimiento ahí de la gente. Vemos un dibujo para la edición de video. Ahí está, ese dibujo dio origen después a esta forma de trabajar. Que tiene que ver con el pastel, pero con los trazos, ¿no? Con los trazos de los contornos, porque en este caso particular me pareció hermoso el movimiento de las bufandas y de las ropas con el viento otoñal, y de alguna manera me pareció que limitarlo a los contornos contribuía a dar esa sensación de movimiento.
Hay otra obra que también se ven como todos los pies, los peatones caminando, y una figura humana más completa, más pequeña, como de espaldas, que también... Sí, bueno, sí, ahí hay un contraste, ¿no? Sí. Ahí, que es otro de los elementos del humor, que está en la pintura. Claro. Solo que en este caso no al servicio del humor, sino al servicio de la sensibilización frente a la invisibilidad de los adultos mayores en nuestra sociedad. Esa sensación también que se puede sentir de que el mundo te abruma, que es la brecha intergeneracional es tan grande en esta era digital que por ahí sentís que se te viene encima una legión de jóvenes con otros referentes, otros valores, otros modos de actuar, otros ritmos. Y hay otro detalle en esa obra que a mí me parece importante, y es que este adulto mayor los ve a estos jóvenes, pero estos jóvenes no lo ven a él, ¿no? O sea... Sí, ellos no tienen rostro, se ven solo las piernas. Ahí está. Entonces como que ellos van muy apurados mirando allá adelante y como que no se detienen a ver toda esa riqueza que hay, esa otra forma de vida que fue tan sustentable durante tanto tiempo y que tiene tanto para brindar a los jóvenes de hoy. Claro, que hay que saber aprovechar. Exacto. Entonces, no sé, hay muchas cosas ahí, pero el tema de la vejez es un tema que atraviesa, del envejecimiento. Sí, yo te iba a decir, el tema del paso del tiempo está presente. Sí, en muy tu presente. obra. Está en tu trabajo como psicóloga y también en las otras disciplinas, sí. Y en la obra también se ve, hay una que también es una mujer. Con una lupa. Con una lupa, ¿no? La joven y la anciana, sí. en la misma obra. Sí, titulado Ese extraño fluir del tiempo. Y ese es un tema que te preocupa a vos personalmente. Sí, yo creo que todas las personas tenemos algunas obsesiones, ¿no? Y todo lo demás gira un poco en torno a esas obsesiones. El paso del tiempo, el sentir que el tiempo es insuficiente para todo lo que uno quisiera plasmar, hacer, desarrollar, es una vivencia intensa en mí. Sí, lo has trabajado, tenemos algunas preguntas acá de los oyentes. Bien. Querían saber cómo te resultó exponer en la galería, ver tus obras aquí expuestas y estar hoy en el estudio. Fue una preciosa experiencia. Estoy muy agradecida a CCS Visual Arts por haberla organizado, por haberme brindado esta oportunidad. Y el diálogo con la gente, las miradas, las cosas que la gente percibía de las obras me enriqueció muchísimo. Fue un feedback muy, muy valioso para mí y me hace reflexionar. Algunas de esas cosas de alguna manera están incorporadas ya en nuevas obras en las que estoy trabajando. O sea que fue una experiencia muy, muy grata. Muy buena. ¿Te gusta exponer y mostrar el trabajo? Sí, mucho, porque hay un aspecto comunicativo también. No es solo expresivo, sino que hay un aspecto de poder vincularme con las personas desde otro lugar, ¿no? Compartir emociones, compartir puntos de vista, miradas, y eso me encanta esa posibilidad. Y bueno, de estar aquí en el estudio, un honor, realmente muy agradecida de poder estar aquí. Me siento sumamente cómoda contigo y te agradezco muchísimo tu interés y tus preguntas. El interés de la audiencia y también llegar como a otros públicos, la repercusión en las redes fue grande, la gente se interesa, genera curiosidad. Una de las cosas que también generaba curiosidad, que yo te lo mencionaba hace un ratito, que era la incorporación de las palabras en la obra, es el vínculo que vos haces con la poesía. También escribís poemas, y hay varias de tus obras que, si bien tienen una base de acuarela, de color, de parte más plástica, el énfasis está puesto en la palabra y en esos textos que la acompañan. Sí, es poesía concreta. O sea, yo tengo la influencia de la poesía concreta brasilera, que tiene que ver con determinada disposición de las palabras en el espacio. La hoja en blanco habla tanto como las palabras, los espacios hablan, no solo las letras. Y yo me gusta mucho bucear en eso, investigar también, es otra de las áreas que me encantan. Y bueno, yo te diría que, no digo todos mis poemas, pero muchos andan por ahí, por la poesía concreta. ¿Los escribís y después al tiempo les das la forma de...? No, ya nacen, sí.
ya nacen. Por eso lo plástico, ves que está en la poesía también. O sea, que no, esas fronteras disciplinarias para mí no son muy nítidas, porque hay un cruce, y eso es muy poscontemporáneo también, esa hibridez de lenguajes y de técnicas es muy contemporáneo. Hay un campo de estudios que me parece fascinante, que es la visualidad contemporánea, que tiene que ver también con la posibilidad de trabajar un tema, pero con soportes diferentes de forma simultánea. Hace unos años hice una exposición de poesías mías que se llamó, titulado Larva de Palabra, que es el título de uno de mis poemas, en el Laboratorio de Lenguajes Transversales. Y los textos eran proyectados digitalmente sobre las paredes y sobre los cuerpos de los bailarines que danzaban. Entonces se generaba una cuestión del movimiento de la letra y de los cuerpos muy hermoso, ¿no? Con música al vivo también. Bueno, súper interesante. Me fascinan esas posibilidades, esos cruces interdisciplinarios. Después, en un momento, con 2 colegas más, Olga Roskowski y Cristina Caraparo, hicimos una instalación que se llamó Cartas desde el Silencio, donde en una habitación colocamos una cantidad de atriles y donde había algunas cartas famosas por ahí de escritores y hojas en blanco. Y hicimos toda una dinámica con el público, por el cual el público terminaba pensando a quién le hubiese gustado, con quién tenía algo pendiente como para escribirle una carta, y en ese taller la escribían. Y se llevaban esa carta después. Fue muy removedor, muy interesante y bueno, son todas posibilidades. Las instalaciones son algo también de posibilidades infinitas y me interesa todo eso. ¿Y en qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Hay algo entre manos que se esté generando? Sí, sigo un poco con el tema del paisaje urbano, pero siempre buceando en la subjetividad humana, ¿no? El tema de la soledad contemporánea, que tiene que ver con soledad, pero una soledad que tiene que ver con la superficialidad de los vínculos. No es tanto, porque las personas, podrías decir que estamos más conectadas que antes. Sí, es esa paradoja que se habla. Esa paradoja, pero los vínculos están más descorporeizados, o sea, no son vínculos de presencia, sino son vínculos mediados por la tecnología, y además muchos de esos vínculos son más superficiales. Entonces me parece que ahí hay una necesidad social de trabajar en el enriquecimiento de los vínculos comunitarios, y también me preocupa el decaimiento del espacio público como lugar de encuentro. Me preocupa la autosegregación de los barrios, el miedo y la inseguridad ciudadana, pero unida a un miedo al otro, miedo al contagio, miedo a la violencia. ¿Y estás plasmando eso en obras nuevas? Sí, yo te diría que está en... ¿O lo estás procesando? Sí. Eso atraviesa siempre, ¿no? Porque lo que yo busco es generar empatía, es generar lazo, fortalecer el lazo social. Entonces, eso se puede hacer de múltiples maneras, y las obras, el arte, permite sensibilizar con respecto al otro, y eso es una forma de contribuir a eso que quisiera aportar. Cambiar, ¿no? Empezar a modificar. Sí. Vamos a escuchar ahora el tema de María Betaña para ir cerrando la entrevista, que la mencionamos varias veces. Vamos a escucharlo y después ya volvemos para despedirnos. Volvemos al estudio, y para ir cerrando voy a leer un mensaje de Marta que le mandó a Racia. Dice: Racia Friedler, colega con mucho talento, muy creativa en sus emprendimientos, como Saludarte, saliéndose de lógicas instituidas, con un bagaje cultural muy importante que la nutre en las múltiples variables que constituyen el desarrollo humano, en especial en los niños y también en la vida. Mil gracias, Marta, un beso enorme. También está Teresa, que dice: excelente entrevista, Racia Friedler, qué gusto poder conocerla más.
y hay un montón de más mensajes que quedaron en Instagram, así que tenés para poder ir leyendo ahora cuando vuelvas a tu casa. Muchísimas gracias. Muchas Realmente gracias. Es muy valioso lo que están haciendo, es un apoyo muy importante para darnos a conocer entre todos y poder hacer circular toda esa producción nacional que es tan valiosa y que a veces ni la conocemos entre nosotros. Se puede ver. La verdad que sí, siempre tenemos la obra en el estudio y una galería que se está gestando y que va mutando en permanente movimiento, que estamos pensando la idea de cómo hacer para abrirla y que más gente la pueda aprovechar, así que Qué bueno. También pensando ideas por acá. Muchas gracias, Muchísimas por haber gracias, Daniela. estado hoy. Nos despedimos hasta el jueves que viene, cuando nos volvamos a encontrar en una nueva conversación. Y recuerden que la entrevista a Racia, igual que las entrevistas anteriores del ciclo de arte UI en Perspectiva, queda disponible en la web y también material en las redes de En Perspectiva. Muchas gracias.